lunes, 1 de junio de 2026. Inés Gómez Mon, de reina de la televisión a prófuga de la justicia, durante más de 15 años entró a tu casa cada mañana con una sonrisa. La conocías por su nombre de pila. Sabías cómo reía, cómo se vestía, qué decía cuando algo la sorprendía en cámara. Era parte del ritual cotidiano de millones de familias mexicanas. El desayuno, los hijos listos para la escuela y Inés Gómez Montt en la pantalla, carismática, cercana, perfecta. Esa mujer que parecía tenerlo todo, la fama, el dinero, la familia, el estilo, hoy tiene algo más, una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado. Una ficha roja de Interpol y un paradero que nadie confirma oficialmente. De ser la conductora más querida de la televisión mexicana, a convertirse en una de las fugitivas más buscadas del país. Esa es la pregunta que en los próximos minutos vas a empezar a entender de una manera que ningún noticiero te contó completa. Quédate, porque esta historia tiene capas que van mucho más allá de los titulares. En los próximos minutos vas a conocer 4 cosas que la mayoría no sabe sobre Inés Gómez Montt. Primera, ¿de dónde vino y cómo construyó una imagen que México entero compró sin cuestionarla? Segunda, el esquema que las autoridades mexicanas describen como una de las operaciones de desvío de recursos públicos más audaces de la última década, con casi 3,000 millones de pesos en el centro de la acusación. Tercera, la mansión de Miami que lo destapó todo, el Bentley, la detención y el momento en que la historia dejó de ser un rumor para convertirse en realidad jurídica internacional. Cuarta, ¿dónde está Inés Gómez Montt hoy? ¿Qué se sabe? ¿Qué se especula? ¿Y por qué su desaparición dice más sobre el sistema que sobre ella sola? Si te vas antes del final, te pierdes el momento en que todo encaja. Pero primero hay que entender de dónde venía esta mujer, porque las raíces siempre importan. Inés Gómez Montt nació el 29 de julio de 1977 en la ciudad de México. No venía de la pobreza extrema ni de la marginalidad, pero tampoco venía del privilegio heredado. Venía de esa clase media capitalina que sabe exactamente lo que cuesta llegar a ciertos lugares y que cuando llega, no lo suelta fácilmente. Desde joven, tuvo algo que los productores de televisión reconocen en segundos: presencia. No es solo belleza, aunque la tenía. Es algo más difícil de definir, una manera de ocupar el espacio frente a una cámara que hace que el espectador no quiera mirar a otro lado. Comenzó su carrera como modelo y conductora en programas juveniles, esos espacios donde se forjan o se construyen las carreras antes de que el público masivo llegue a conocerte. Inés lo superó. Disciplina, con trabajo constante, con una intuición natural para entender qué quería la gente ver en pantalla. No tardó mucho en llegar a TV Azteca, y cuando llegó, no llegó de paso, se instaló. Venga la Alegría se convirtió en su casa profesional. Programa matutino de entretenimiento que en su mejor época superaba puntos de rating que muchos programas nocturnos envidiarían. Inés era el corazón de ese formato, divertida sin ser vulgar, glamorosa sin ser inalcanzable, cercana sin perder elegancia, el equilibrio perfecto para la televisión abierta mexicana, que necesita que sus figuras sean aspiracionales y familiares al mismo tiempo. Ella lo logró durante más de 15 años, con una consistencia que muy pocas figuras del espectáculo nacional pueden presumir. Cuéntanos en los comentarios. ¿La veías en Venga la Alegría? ¿Qué recuerdas de ella en televisión? Porque lo que viene después va a cambiar completamente la manera
¿En qué piensas en esos recuerdos? Las revistas de sociales la seguían a todas partes. Su estilo era referencia. Sus outfits generaban tendencia. Cuando hablaba de sus hijos, de sus viajes, de su vida cotidiana, el público la creía sin dudar. ¿Por qué? ¿Por qué no creerle? Era Inés. La conocían desde hacía años. Era parte de la familia televisiva de millones de hogares. Y esa confianza, esa familiaridad construida durante más de una década de presencia diaria en la pantalla, resultaría ser el activo más valioso de toda su historia. No el más legítimo, el más valioso. En 2010, Inés Gómez Mon se casó con Víctor Manuel Álvarez Puga, abogado fiscalista, con un perfil mucho más discreto que el de su esposa, pero con conexiones que se extendían hacia territorios que la cámara nunca encuadraba. Fue uno de esos asuntos sociales que generan páginas enteras en las revistas del corazón mexicanas. Elegante, costosa, perfecta hacia afuera. Construyeron una imagen de éxito total, que el público consumió con gusto. Hijos, viajes a destinos que la mayoría de sus seguidores solo conocían por fotografías, propiedades ostentosas, un nivel de vida que parecía el resultado natural del talento, el trabajo duro y la fama sostenida durante años. Nadie preguntó demasiado. ¿Para qué? Era Inés Gómez Mon. Se lo había ganado. Esa es precisamente la trampa más elegante de esta historia. Fue la imagen pública tan sólida, tan trabajada, tan genuinamente querida, que funcionó durante años como el mejor escudo posible. No había misterio visible. No había contradicción aparente. Solo una mujer exitosa viviendo la vida que su talento le había construido, o eso era lo que parecía. Que en paralelo a esa narrativa impecable, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República, se estaba construyendo otra historia completamente diferente. Una historia que no tenía cámaras, que no tenía público y que no estaba diseñada para ser vista jamás. La investigación fiscal que eventualmente detonó todo apunta principalmente al periodo del sexenio de Enrique Peña Nieto, con especial énfasis en el año 2016, cuando la Secretaría de Gobernación habría sido el punto de origen de contratos públicos vinculados a servicios de comunicación y publicidad, según la Fiscalía General de la República. La pareja, Álvarez Puga, habría encabezado un esquema de empresas fantasma, sociedades constituidas legalmente en papel, pero vacías en operación real, diseñadas específicamente para recibir recursos públicos a través de contratos inflados o directamente ficticios y hacer desaparecer ese dinero en una red de cuentas y activos que resultara prácticamente imposible de rastrear. El monto que las autoridades mexicanas señalan en la investigación es de alrededor de 2.950 millones de pesos. Para que esa cifra tenga dimensión real, en el tipo de cambio de esa época, equivalía a más de 145 millones de dólares. No es dinero de una empresa privada que tomó malas decisiones. Es dinero público, de los impuestos, del presupuesto federal, del dinero que debería haberse usado en hospitales, en escuelas, en infraestructura, en servicios que la población necesitaba. Las acusaciones formales incluyen delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es el término legal mexicano para el lavado de dinero, y peculado, que implica el desvío de fondos públicos por parte de quien tenía acceso a ellos o facilitó ese acceso. Son cargos graves. Son cargos que en México pueden resultar en décadas de prisión. La pregunta que probablemente ya te estás haciendo, y que es completamente válida,
es cuál era exactamente el papel de Inés en todo esto. ¿Era protagonista activa o simplemente vivía de los beneficios sin conocer los detalles? La fiscalía la señala, junto a su esposo, como parte central del esquema, no como cómplice periférica, figura de la organización. Esa es la acusación formal, lo que un tribunal eventualmente determine si alguna vez llega a juzgarse. Es otra conversación, pero la acusación existe, está documentada y tiene el peso de una investigación que, según la FGR, lleva años de construcción. Suscríbete si te gusta el video, porque lo que viene ahora es la parte que más gente desconoce y que cambia completamente la escala de esta historia. El 2 de septiembre de 2021 fue el día en que la doble vida se volvió imposible de sostener. La Fiscalía General de la República emitió órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mon y contra Víctor Manuel Álvarez Puga. Los cargos fueron públicos. El escándalo fue inmediato. México se detuvo un momento frente a la noticia como se detiene frente a algo que no termina de procesar, esa combinación de incredulidad y reconocimiento que sucede cuando una historia que parecía imposible resulta ser completamente real. Los medios de comunicación, incluidos varios con los que Inés había trabajado durante años, cubrieron la noticia con la misma intensidad con la que años antes habían cubierto sus looks, sus entrevistas, sus apariciones en alfombras rojas. Solo que ahora el tono era completamente distinto. Y Inés Gómez Mon no estaba disponible para comentar que días después de que las órdenes de captura se hicieran públicas, la pareja desapareció de México. No fue una desaparición gradual ni discreta, fue una fuga. Cruzaron hacia Estados Unidos y comenzaron una nueva vida que, durante casi 4 años, transcurrió con una normalidad que resulta difícil de creer cuando se conocen los detalles. En Miami, Florida, Inés Gómez Mon y Víctor Álvarez Puga no vivían escondidos en algún departamento de renta baja con identidades falsas. Vivían en una mansión, una propiedad valuada en un rango de entre 9 y 11 millones de dólares, según los registros inmobiliarios consultados por medios mexicanos e internacionales que siguieron el cine privado, alberca, amplias zonas verdes, múltiples habitaciones, todo lo que una familia de altísimo poder adquisitivo necesita para sentir que la vida es exactamente como debe ser. Pagaban impuestos prediales altos, tenían cuentas activas, mantenían un nivel de vida que no intentaba pasar desapercibido, porque la lógica de quien vive así no es la del criminal de película que se esconde en un sótano. Es la lógica de quien cree, con cierta razón práctica, que el dinero suficiente en el lugar correcto crea una burbuja de impunidad que ninguna orden de captura mexicana puede penetrar fácilmente. Esa mansión de Miami se convirtió en el símbolo más perfecto y más cruel de esta historia. Mientras en México se buscaba a la pareja por presuntamente desviar dinero público, ellos vivían con ese dinero en una propiedad de millones de dólares en uno de los vecindarios más exclusivos de Florida. Siendo, la imagen es tan poderosa que ni el mejor escritor de ficción se atrevería a construirla, porque parecería demasiado obvia, demasiado directa, demasiado simbólica. Pero así fue. ¿Tú qué piensas? Escríbelo en los comentarios. ¿Crees que alguien puede vivir así durante 4 años sin que nadie con autoridad lo note? ¿O hay algo más en esta historia? Durante ese periodo de casi 4 años, la pareja no fue completamente pasiva desde el punto de vista legal. Interpol emitió una ficha roja contra ambos en octubre de 2021.
apenas semanas después de las órdenes de aprehensión mexicanas. Pero las fichas rojas de Interpol no son órdenes de arresto automáticas en los países donde se difunden son alertas que los países miembros pueden usar o ignorar según sus propias leyes y procedimientos migratorios. Estados Unidos tiene sus propios criterios para actuar sobre esas alertas y durante casi 4 años esos criterios no resultaron en ninguna detención. Mientras tanto, los abogados de la pareja libraron batallas judiciales en México con resultados parcialmente favorables. Ganaron algunos amparos. En ciertos momentos, todas las cuentas bancarias bloqueadas por la investigación fueron desbloqueadas temporalmente por decisiones judiciales. El sistema legal, con toda su complejidad y con todas las posibilidades que ofrece a quien tiene recursos para litigar, fue usado con habilidad por la defensa durante años, Conan. Pero el 12 de septiembre de 2025, algo cambió. Víctor Manuel Álvarez Puga salió de la mansión de Miami en un Bentley, un automóvil que cuesta, dependiendo del modelo y el año, entre $200,000 y $400,000. No exactamente el perfil de quien intenta pasar desapercibido. Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, lo estaban esperando. Lo detuvieron en ese momento, en ese lugar frente a esa mansión que durante años había sido el símbolo más visible de su vida, como prófugo. Inés Gómez Mon no estaba en el momento de la detención. Ese detalle es el que más preguntas genera y al que menos respuestas claras se pueden dar todavía. ¿Fue coincidencia que no estuviera ahí? ¿Fue advertida con tiempo suficiente para alejarse? ¿Estaba ya en otro país cuando su esposo fue detenido? Justo. Las autoridades mexicanas no han confirmado públicamente ninguna versión con evidencia concreta. Lo que sí es hecho es que desde ese momento, el paradero de Inés Gómez Mon es desconocido de manera oficial. Las especulaciones que circulan en medios mexicanos e internacionales apuntan a varias posibilidades. Dubái, donde la extradición desde México o hacia México presenta enormes complicaciones legales. España, donde la comunidad de mexicanos con recursos y problemas legales en su país de origen no es exactamente pequeña. Algún otro punto de Europa o del Medio Oriente donde las estructuras legales de extradición son lo suficientemente complejas como para ofrecer años adicionales de margen. Pero no hay confirmación oficial de ninguna de estas versiones. Inés Gómez Mon, la mujer que durante más de 15 años fue una de las personas más visibles de México, se ha vuelto invisible. Su presencia en redes sociales desapareció prácticamente desde un silencio total en las plataformas donde antes compartía su vida con millones de seguidores, con una generosidad y una frecuencia que construyeron durante años una sensación de acceso íntimo a su cotidianidad. De golpe, nada. El contraste es tan brutal que resulta casi imposible de asimilar. Pensemos un momento en eso, porque vale la pena. Esta era una mujer cuyo trabajo consistía en ser vista. Ya carrera completa se construyó sobre la base de la presencia pública constante, cuya imagen era producto, marca y sustento al mismo tiempo. Desaparecer no es solo una decisión legal estratégica, es la negación total de todo lo que fue profesionalmente durante más de una década y media. Eso habla de la gravedad que la propia Inés, en algún lugar donde esté hoy, reconoce en su situación. Mientras tanto, Víctor Álvarez Puga permanece detenido en un centro migratorio en Miami. El proceso de extradición que México solicitó formalmente en 2025
ha enfrentado complicaciones. Las extradiciones desde Estados Unidos hacia México son procesos largos, técnicamente complejos y políticamente sensibles. No suceden de manera automática ni rápida, incluso cuando los cargos son graves. Y la documentación existe. La defensa de Álvarez Puga ha presentado argumentos para resistir la extradición. Y los tribunales estadounidenses tienen sus propios criterios y tiempos para resolver estas solicitudes. Los cargos adicionales que forman parte de la investigación incluyen malversación y defraudación fiscal, lo que amplía el panorama de acusaciones más allá del esquema central de las empresas fantasma. La investigación, según la Fiscalía General de la República, señala a la pareja como los líderes de la red, no como participantes secundarios. Esa distinción importa enormemente en términos legales, porque determina el tipo de responsabilidad penal que se les atribuye. Desde que todo esto saliera a la luz, había señales que en retrospectiva resultan evidentes, pero que en el momento nadie quiso o supo leer con la atención que merecían. El estilo de vida de la pareja era notoriamente superior a lo que los ingresos declarados de Inés como conductora de televisión podían justificar de manera razonable. Las propiedades, los viajes, los automóviles, la ropa, el nivel de gasto general, todo apuntaba a una capacidad económica que iba mucho más allá de lo que un salario de conductora de televisión, incluso uno muy generoso, puede sostener de manera lógica. La televisión crea una distorsión de la percepción. Cuando ves a alguien todos los días en pantalla, cuando esa persona es sinónimo de éxito y de glamour durante años, cuando su imagen está asociada con lo aspiracional, el cerebro hace un cortocircuito lógico, por sentado que esa prosperidad es real y legítima porque la persona es real, sí conocida. El escándalo es siempre más difícil de imaginar cuando la cara del escándalo es la misma cara que te dio buenos días durante 15 años. Y aquí viene la pregunta que muchos mexicanos se hacen en voz baja desde 2021 y que después de la detención de Álvarez Puga en 2025 se hace en voz mucho más alta. ¿Cuánto sabía Inés? Era una participante activa y consciente del esquema, como la Fiscalía sostiene. Era una figura pública, cuya imagen fue usada como parte de la fachada sin que ella tuviera conocimiento completo de la maquinaria que... Esta es una pregunta que solza un proceso extrajudicial con toda su evidencia y con todas sus garantías. Puede responder legítimamente. Lo que sí se puede decir, y lo que la Fiscalía General de la República afirma de manera formal, es que los cargos la señalan como parte central de la organización. Como víctima, no como testigo, como acusada principal. Esa distinción cambia todo, que si la acusación es correcta, entonces la imagen que millones de mexicanos consumieron durante más de 15 años, la conductora cercana, la mamá amorosa, la mujer exitosa que lo tenía todo gracias a su talento y su trabajo, era una construcción parcial, no necesariamente falsa en todos sus elementos, porque las personas son complejas y las vidas públicas rara vez son inventadas de cero, pero sí incompleta de una manera que resulta, una vez conocida la otra parte de la historia, profundamente perturbadora. La mansión de Miami como símbolo no es casual, es perfecta, que resume en una sola imagen todo lo que esta historia contiene. El lujo, la impunidad, la distancia geográfica y moral entre quien toma decisiones de poder y quien paga las consecuencias de esas decisiones. Mientras los recursos públicos que según la FGR fueron desviados, podrían haber financiado
servicios que miles de mexicanos necesitaban. Una pareja acusada de desviarios vivía en una propiedad de más de 10 millones de dólares en Florida, con cine privado y alberca. No es una metáfora. Es lo que ocurrió, según la evidencia disponible. ¿Y qué te parece más increíble de esta historia? ¿Que hayan podido vivir así durante 4 años o que la mansión la pagarán en efectivo? Déjalo en los comentarios, porque las respuestas de quienes ya están comentando son más reveladoras de lo que crees. La detención de Álvarez Puga sobre el tiemblo. Uno Cuba con Borsanacio en el centro de esos que una cosa es leer sobre órdenes de aprehensión y fichas rojas de Interpol, que son documentos, abstracciones legales que el ciudadano promedio procesa con cierta distancia emocional. Y otra cosa muy distinta es ver las imágenes de un hombre siendo detenido por agentes migratorios mientras sale de una mansión en un Bentley. Eso tiene una concreción visual que el cerebro no puede ignorar. Pero Inés no estaba ahí, y ese detalle, esa ausencia en el momento preciso, se convirtió en el nuevo centro de la historia. ¿Dónde está Inés Gómez Montt en este momento? En 2026, con todo lo que se sabe y todo lo que se especula, la respuesta honesta es: nadie que hable públicamente lo sabe con certeza. Las autoridades mexicanas no han confirmado su ubicación. Interpol mantiene la ficha roja activa. Países mencionados en las especulaciones: Dubái, España, otros, no han confirmado su presencia en sus territorios, ni han anunciado acciones relacionadas con ella. Es una de las paradojas más extrañas de esta historia. La mujer más visible de la televisión mexicana durante más de una década es, hoy, en 2026, completamente invisible para el sistema. Se la busca, o al menos eso es lo que el sistema dice públicamente. Hay algo en esa invisibilidad que merece pensarse más allá del caso específico. La capacidad de una persona con los recursos suficientes para desaparecer en el mundo moderno, con toda su vigilancia tecnológica, con todos sus acuerdos de cooperación internacional, con todas sus bases de datos conectadas. Esa capacidad dice algo sobre cómo funciona realmente el poder cuando tiene dinero suficiente para moverse. No es una historia exclusiva de Inés Gómez Montt. Es una historia que se repite con variaciones en distintos países y en distintas épocas. Pero esta versión tiene nombre, tiene cara conocida y tiene un contexto mexicano que la hace especialmente dolorosa. Que el dinero que presuntamente está detrás de esa mansión de Miami, de esa vida de millones de dólares en el extranjero, no salió de la nada, salió de contratos públicos, de un presupuesto que se nutre de impuestos, de recursos que tenían un destino declarado y que, según la Fiscalía, nunca llegaron a ese destino. Hoy, más de 4 años después de las órdenes de aprehensión, y más de 40 años después de que comenzara la historia pública de esta mujer, el nombre de Inés Gómez Montt existe en 2 registros completamente distintos y simultáneos. En el primero, es parte del patrimonio televisivo mexicano. Hay archivos, grabaciones, entrevistas, momentos de entretenimiento que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones de televidentes. Ese registro existe y no desaparece. En el segundo, es una acusada formal por cargos gravísimos que no ha comparecido ante ningún tribunal y cuyo paradero es desconocido. Esas 2 versiones coexisten. No se cancelan mutuamente en términos de lo que fue, pero la segunda cambia irreversiblemente la lectura de la primera.
Cristina, la esposa de Salvador Sánchez en aquella otra historia, dijo algo que aplica aquí con una precisión inesperada. Hay dos verdades que no se contradicen. Con dos son igualmente reales. En este caso, la conductora que entretenía a millones existió. Los cargos por los que es buscada también existen. La historia completa necesita las dos partes para tener sentido. B. La pregunta que flota con más fuerza que nunca, y que probablemente seguirá flotando durante años más, es si todo el glamour y el lujo que Inés Gómez Mon mostró durante más de 15 años fue solamente el resultado de su talento en televisión y de su trabajo constante, si era la fachada más cara y más elaborada de un esquema mucho más grande que finalmente la convirtió en lo que nadie que la vio en pantalla habría imaginado, una prófuga de la justicia internacional. Mientras su esposo enfrenta procedimientos migratorios en Miami y mientras México sigue buscando que se concrete una extradición que tiene más obstáculos legales de lo que los titulares sugieren, Inés sigue sin aparecer, sin dar la cara, sin hablar. Doctora que nunca tuvo problema con los reflectores, ahora vive en algún lugar del mundo que nadie confirma. Oficialmente en la oscuridad más completa. Y esa oscuridad, en alguien que construyó toda su carrera sobre la luz de las cámaras, dice más que cualquier declaración que pudiera dar. La historia de Inés Gómez Mon no terminó en 2021 con las órdenes de captura. No terminó en 2025 con la detención de su esposo. Todavía no ha terminado. En ese punto incómodo donde los hechos están documentados, pero las consecuencias todavía no se han materializado completamente, donde la justicia se mueve con una lentitud que desespera, pero que tampoco ha dicho su última palabra. Lo que sí terminó, de manera definitiva e irreversible, es aquella imagen. La conductora perfecta, la mamá glamorosa, la amiga de México que entraba a tu casa cada mañana con una sonrisa. Esa versión se cerró en algún momento entre las órdenes de aprehensión y la mansión de Miami y el Bentley y la ficha roja de Interpol y el paradero desconocido de 2026. Y lo que quedó en su lugar es una pregunta que México no sabe todavía cómo responder. ¿Cuántas otras historias como esta están sucediendo viendo justo ahora, detrás de otras sonrisas igualmente perfectas, en otras pantallas igualmente familiares? Escríbelo en los comentarios. ¿Crees que Inés alguna vez regresará a México por voluntad propia, o solo lo hará si la extraditan? Que esa respuesta también dice mucho sobre cómo pensamos el poder y la impunidad en este país. Suscríbete si te gustó el video, porque cada semana hay historias como esta. Historias que los medios convencionales no cuentan completas. Historias que necesitan tiempo y profundidad para entenderse de verdad. Y este canal es el lugar donde esas historias existen sin prisa y sin recortes.